Buenas noches. Deseo que se encuentren todos muy bien. Eh, y bueno, es una noche más. No sé si les llegó eh, la notificación del seminario teológico que en algún momento irá a iniciar en el transcurso del año. Envié todas las materias que se van a llevar a cabo durante un lapso de 3 años de estudio, ¿sí? Y van a ser de 2 a 3 clases semanales. Si son 2 clases a la semana, entonces se va a añadir una hora más. Si son 3 clases a la semana, se disminuye una hora. Se está empezando a organizar todo lo que es el seminario teológico. Ese seminario teológico es muy diferente a todos, ya que, ya que es centrado en Cristo y la evangelización mundial, ¿sí? Y cuando hablo de que es centrado en Cristo, no piensen que no vamos a hablar del Padre, no piensen que no vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿sí? Sino que el Padre, su deseo es que aprendamos a conocer a Cristo, y el Espíritu Santo, su deseo es que nos enfoquemos en Cristo y que hagamos todo como Cristo lo dejó allí plasmado. Amén. Entonces vamos ahora a iniciar con una oración. Se me cerró el mensaje de difusión, no he podido enviar el mensaje a las personas en un grupo que hice. Parece que los mensajes de difusión ahora dan como un límite de 35 mensajes nada más, ¿cierto? En el mes. Estoy mirando la manera cómo quitar ese bloqueo, pero vamos a iniciar con los que estamos. Quiero pedirle a mi hermano Marlon que inicie con una oración y pedirle a Rocha que esté muy pendiente con su micrófono prendido para que lea las escrituras que vamos a compartir el día de hoy. Adelante, Marlon. Gracias, Padre Celestial. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa noche te damos gracias porque nos permites una vez más en tu presencia aprender de tu palabra, Señor. En esta noche presentamos a nuestro apóstol y maestro Andrés Duarte para que sea tu Santo Espíritu recordándole todas las palabras que ha de enseñar a nuestras vidas, Señor. Te pido que nuestros corazones, que nuestras mentes, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, a esa palabra que es viva, a esa palabra que es verdad, y ponemos todo en tus manos, Señor. Entregamos este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú iluminando nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesús el Cristo, hemos orado y todos decimos, amén y amén. Amén. Muy bien. El día de hoy, eh, el propósito es entender que la Biblia no es un libro de consejos que podemos cambiar, sino el plano exacto que nos garantiza que seguimos a Jesús, el Cristo, y no a nuestros propios caprichos o ideas humanas. Por eso el título de este mensaje es La suficiencia de la Biblia para caminar en el diseño de Cristo. La suficiencia de la Biblia para caminar en el diseño de Cristo. Eh, Hoy hay un gran peligro que se está moviendo a nivel mundial, y es el peligro de querer inventar. Y yo, antes de avanzar en este tema, bueno, primero quiero pedirle a todos que prendan sus cámaras. Y antes de avanzar en este tema, quiero dejar muy claro algo, ¿sí? No dejen que la mente vacile ni se vaya para donde no tiene que irse. Nosotros hacemos actividades dentro de la iglesia, obras de teatro, danzas, y todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar a Cristo y para mostrar a Cristo a través de una obra de teatro, a través de alguna actividad, ¿sí? Así que no vayan a dejar que su pensamiento involucre estas cosas buenas que hacemos para mostrar a Cristo, ¿sí? Con lo que vamos a hablar el día de hoy.
¿Por qué les digo esto? Les doy un ejemplo. Muchas veces cuando uno no dice algo, entonces la gente dice, ¿por qué no lo dijo? ¿Sí? Y cuando uno dice algo, entonces la gente dice, ¿por qué dijo eso? Entonces no permita que su pensamiento sea así, como cuando yo predico en algún lado, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, la gente inmediatamente piensa, ah, este no cree en el Espíritu Santo o este no cree en el Padre. No dejen que sus pensamientos se vayan. Estamos tocando temas concretos, de cosas muy concretas, así que no necesariamente en un tema tenga que hablar de todo lo que la gente piensa que tengo que hablar. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos? Muy importante que tengamos eso en nuestro pensamiento. Entonces, hay un peligro muy tremendo y es el peligro de querer inventar. Hoy en día muchas iglesias sienten que la Biblia se quedó vieja, ¿sí? Y que necesitan métodos modernos o nuevas revelaciones para atraer a la gente o para mantener la gente. Pero la madurez espiritual no se trata de inventar cosas nuevas, sino que se trata es de entender mejor lo que Dios ya dio como método, como mensaje y como modelo a seguir. Entonces pongan allí método, mensaje y modelo a seguir. Entonces, no necesitamos nuevas revelaciones. Ahora, ojo ahí. No estoy hablando de revelaciones en base a el método, el mensaje y el modelo. ¿Estamos aquí todos? Ahora, ¿hay revelaciones por el Espíritu? Claro que sí, claro que sí. El Espíritu nos revela. Amén. Como aquel hombre, como aquel hombre llamado Ágabo, que por el Espíritu le fue revelado que venía una gran hambre. Pero ese no es nuestro estándar. Nuestro estándar no es como vivir en revelaciones y nuestro estándar no es como el movimiento de milagros. Y no, nuestro estándar es Cristo. Los milagros van a venir, las revelaciones van a venir, las visiones van a venir. Todo lo que está dentro del paquete de la salvación es imposible que no venga cuando aplicamos el método, el mensaje y el modelo de Cristo. Lea, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, para que podamos entender cómo debe ser nuestra vida ministerial y cómo debe ser nuestra ruta y qué pisadas debemos seguir. Adelante, por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, la Biblia es nuestra brújula y nuestra meta es ser como Jesús es. Es vestirnos de la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y tener madurez espiritual y no inventar cosas nuevas y no decir, ah, es que nuevas revelaciones. No, hay que aferrarnos a la palabra. Porque la palabra, punto número uno, la palabra es el único carril del espíritu. La palabra es el único carril del espíritu. ¿Qué es esto? Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahí en ese versículo, el que, el que hoy entienda lo que el Espíritu Santo quiere decirles ahora en este versículo, la palabra es el carril del Espíritu. Léalo, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Muy bien. La palabra es el carril del Espíritu. Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía, su palabra, era el carril del Espíritu. Léalo, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Todo lo que Dios dice a través de su palabra es lo que el Espíritu hace. No hace nada diferente. A esto le llamamos Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Estos tres concuerdan, van en una misma dirección. Ninguno cambia la dirección. El Padre, el Hijo y el Espíritu, estos tres son uno solo y saben y conocen todo desde el principio, el presente y todo el futuro. Lo conocen todo. Entonces, han marcado una ruta concreta, han marcado un propósito y todo lo que han hecho desde el principio lo escribieron para después llevarlo a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no va a complacer nuestros caprichos para que nosotros cambiemos lo que ya está diseñado por Dios desde el principio, para que nosotros cambiemos la voluntad de Dios desde el principio. El Espíritu Santo no vino a nosotros para él hacer lo que nosotros queremos. Porque el Espíritu Santo ni siquiera obra por su propia cuenta, ni siquiera habla por su propia cuenta, perdón. Por eso allí en Juan capítulo 16, versículo 13, vamos a leerlo todos juntos. Juan 16, 13, léelo por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Léelo otra vez, por favor, despacio y con más fuerza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando hablamos del peligro de inventar, estamos como diciendo lo que el Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu han hecho no sirve. Ahora yo tengo la nueva revelación. Y lo tremendo es que se le pregunta a la persona, ¿y quién te le reveló? No, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no va a ir en contra de la palabra. Cristo es la palabra. Y Cristo no va a ir en contra del Padre. Porque el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Miren cómo la palabra del Padre se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo se hizo carne. La palabra, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Dios mismo en la tierra. Marcos 3:13. Llamó a sus discípulos. ¿Para qué? Léalo, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Sí, siga, por favor, hasta el 3. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y para Y enviarlos que, a predicar. Sigue. y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, póngame mucha atención aquí, porque si logramos captar esto como Dios quiere, nuestro corazón va a ser boom. Y la doctrina y la teología y todo se va a organizar. El Espíritu no vino para obedecer nuestros caprichos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, el verbo se hizo carne, la palabra. Jesucristo, Dios con nosotros. El mismo Dios vino y llamó a sus discípulos para que anduviesen con él.
Ellos no andaban con cualquier persona, andaban con Dios. Y Dios mismo les estaba dando el método, el mensaje y el modelo a seguir. Método, mensaje y modelo a seguir. ¿Para qué? Para que después no inventen nada. Para que después no cambien. No, pero es que el Espíritu me dijo que ahora tocaba hacer esto diferente. Si Jesús no lo hizo, ¿quién es Jesús? Digan conmigo, Dios. La palabra de Dios. ¿A quién seguían los discípulos? A la palabra de Dios. Así que no tenían que añadirle ni quitarle. Por eso es la palabra viva, encarnada, mostrada entre los hombres, no solamente audiblemente, sino visualmente. Entonces ellos seguían la palabra. Cuando Jesús se fue al cielo, no necesitaban cambiar nada, porque la misma palabra les explicó el método, el mensaje y el modelo a seguir. No hay que añadirle ni hay que quitarle. No hay que inventar una nueva revelación, porque ya Cristo, que es la palabra encarnada, reveló la voluntad del Padre. Y todo lo que teníamos que traspasar de generación en generación. Por eso, mis hermanos, conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer la palabra es conocer la voluntad del Padre. Juan capítulo 14, versículo 7 al 9. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No puedes decir que conoces al Padre si no conoces al Hijo. Entonces, la manera de conocer la voluntad del Padre, qué es lo que realmente el Padre quiere que hagamos, cómo es el modelo, cómo es su deseo, hasta dónde podemos llegar, dónde no nos podemos pasar. La única manera de conocer concretamente la doctrina del Padre, a quien no hemos visto jamás, es a través de Jesucristo, quien vino a la tierra para enseñarnos lo que el Padre realmente desea. Por eso una persona que no conoce concretamente al Hijo no puede hacer la voluntad del Padre, o de pronto hace la voluntad del Padre a mordiscos, es decir, un poquito, un poquito, un poquito. Si no conozco a Jesús, no puedo hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y después de 3 años todavía no lo conocían. Aunque habían experimentado milagros, aunque habían vivido muchas cosas, ellos siempre estaban pensando, era en el yo, estaban centrados en el yo. Y cuando una persona está centrado en el yo, siguiendo a Jesús, empieza a inventar cosas. Le quita el trono a Dios. Por eso, a veces se oye decir, el Espíritu me dijo que hiciéramos esto. Mi pregunta es, ¿eso que el Espíritu les dijo que hicieran está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Diga conmigo, Cristo. Diga conmigo, Cristo. Diga conmigo, aquí hay 66 libros. Digan, 66 libros. 66 libros Donde encontramos donde encontramos la palabra de Dios. la palabra de Dios. Por eso, cada libro de la Biblia habla de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Listo. Cristo. Muy bien. Muy bien, excelente, porque allí habló Nabucodonosor también, allí hablaron personas perversas también. Entonces, en la Biblia, en los 66 libros, debemos encontrar la palabra de Dios para encontrar la corriente de la palabra. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a mostrarnos esa corriente de cómo se hacían las cosas. Por eso,
Aquellos que dicen el Espíritu me dijo que hiciera esto y aquello, aunque eso que dijo no esté en la Biblia, eso es un error gravísimo, gravísimo. El manual de instrucción es la Biblia y el Espíritu Santo no se va a contradecir a algo que él mismo escribió y nos dejó como instrucción. Por eso el Espíritu Santo y la Biblia siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Pongan allí, el límite es la verdad. El límite es la verdad. ¿Qué significa esto? Si el mismo Jesús el Cristo se sometió a lo que estaba escrito, vamos a leer Mateo 5:17, ¿quiénes somos nosotros para no someternos a lo que solo está escrito? Léalo, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el Señor Jesucristo vino para aferrarse a la palabra. ¿Nosotros tenemos permiso acaso para inventar otras rutas? En ninguna manera. Por eso pongan allí qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es no ir en la misma dirección con Cristo. Eso es pecado. No ir en la misma dirección con Cristo. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 12. Allí el Señor Jesucristo les habla de que ustedes van a ser también poderosos y aún más, van a hacer cosas y aún más, pero nunca dijo que íbamos a hacer cosas diferentes a las que Él hizo. Léalo, por favor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aún mayores, no diferentes. De cierto os digo que el que cree en mí hará obras mayores, pero no diferentes. Es decir, el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, nosotros echamos fuera demonios, el Señor Jesucristo sanaba enfermos, nosotros podemos sanar enfermos, el Señor Jesucristo levantaba muertos, nosotros podemos levantar muertos, el Señor Jesucristo predicaba. La vida de Jesús es el modelo concreto de lo que debe ser la vida de un discípulo. Si una persona hace cosas que Jesús no hacía, ahí hay un grave problema. Hay un grave error, porque Jesús es la palabra encarnada del Padre. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Jesús es la palabra encarnada. Por eso Jesús llamó a sus discípulos para que anduviesen con él, porque tenían que verlo todos los días, porque tenían que oírlo todos los días, porque tenían que seguirlo todos los días, durante 1 año, 2 años, 3 años, hasta tal punto que no cambiaran nada, que no hicieran otra cosa, sino lo que él les enseñó a hacer. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 13, estas personas que habían seguido a Jesús se parecían a Jesús y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y Hechos capítulo 13, capítulo 4, versículo, vamos a leer el 20, para que nos demos cuenta cómo ellos solo hacían lo que habían visto y lo que habían oído. No hacían nada más. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto confronta a muchas personas hoy en día a nivel mundial, donde nosotros vamos a dar entrenamientos y mostrar la vida de Cristo concretamente, porque la gente empieza a confrontarse a sí misma, porque empiezan a conocer la vida de Cristo y la vida de los discípulos, y se empiezan a preguntar, pero entonces, ¿yo por qué hago esto? ¿Y por qué lo hago de esta manera? ¿Y por qué lo hago de esta manera? ¿Y de dónde me nace esto que yo hago muchas veces? Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué le estamos atribuyendo al Espíritu Santo? ¿Y qué estamos añadiendo a la palabra que Cristo nunca
hizo y que Cristo nunca enseñó. Vuelvo y le digo, lo más importante aquí no es lo que nosotros pensamos o nuestras emociones. Aquí lo más importante es que el mismo Dios vino a la tierra, siendo la palabra de Dios, se encarnó en un cuerpo humano y les mostró a sus discípulos durante 3 años cómo era el método, el mensaje y el modelo a seguir para que no fueran a salir con cosas raras. Por eso el apóstol Pablo es muy claro cuando alguien empieza a hablar en lenguas dentro de una iglesia. Dice, si alguien va a hablar en lenguas, hermanos, que haya un intérprete o si no, cállese. O si no, calle para sí mismo. ¿Por qué? Porque si no, la gente va a decir que están locos. El apóstol Pablo no está diciendo que no hablen en lenguas. El apóstol Pablo está diciendo que hay un orden establecido, el cual nosotros debemos seguir. Y las lenguas no son una cantidad de repeticiones que todo mundo hace. No, 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 no. La lengua realmente que es por el Espíritu ministra. Y sobre todo, cuando hay una verdadera lengua, también hay un verdadero intérprete. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones, con todo lo que está sucediendo. Yo siempre lo he dicho, el Espíritu Santo no es desordenado. Él no viene a desordenar un templo. Si ustedes ven en una iglesia o de pronto han pertenecido a una iglesia donde tumban las sillas, donde tumban el sonido, donde todo se cae, hay que agarrar a la gente porque el Espíritu Santo lo agarró. ¿Y acaso el Espíritu Santo lo va a llevar para que tumbe el piano? ¿Que haya que agarrarlo? ¿Acaso el Espíritu Santo necesita ayuda de alguien? No necesita ayuda de nadie. De nadie. Por eso el Espíritu Santo solo se aferra a Cristo. Y por eso Jesucristo solo se aferra a la doctrina del Padre, a la palabra. Por eso estos tres concuerdan, van en una misma dirección. Ninguno hace algo que vaya en contra de lo que ya está establecido. Van en una misma dirección. Entonces imagínense al Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu ir en una misma dirección y que nosotros salgamos con una cantidad de cosas que no existió en los patriarcas del Antiguo Testamento, que no existió ni aun cuando Jesucristo vino a la tierra ni lo hizo él, y que tampoco existió en el tiempo de los discípulos, pero que en nosotros sí existe la nueva revelación. ¿De dónde salió eso? El mismo diablo. Es el mismo diablo que quiere que inventemos una cantidad de cosas para asustar a la gente, para alejar a la gente, y de ahí se metió el legalismo, y de ahí se metieron una cantidad de cosas que lo que hacen es alejar a la gente en vez de acercarla. Por eso no hay que añadir. No hay que añadir. Proverbios capítulo 30, versículo 6, allí nos advierte algo muy tremendo y muy importante. Nos advierte que no añadamos nada a sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo es como decirle a Dios que lo que él dejó escrito no es suficiente. Si nosotros añadimos, si nosotros implementamos modelos diferentes, si nosotros implementamos métodos diferentes, resultamos llevando a cabo evangelios diferentes y estamos diciéndole a Dios, su evangelio no sirve, no es suficiente. Yo le voy a agregar este sabor y le voy a agregar esta forma y de esta manera, y así yo creo que sí me va a funcionar. Léalo, por favor. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira, no añadas a sus palabras. ¿Quién es la palabra de Dios encarnada? Jesucristo. ¿Quién fue el modelo que Dios Padre envió para que nosotros siguiéramos? Jesucristo. ¿Qué dijo el Padre en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Listo. Y punto. ¿Saben para qué vino el Espíritu Santo? No vino para cambiar las cosas que Jesús enseñó. Todo lo contrario. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a que hagamos exactamente las cosas como Jesús las hacía y que enseñemos exactamente
lo que Jesús enseñaba. Por eso allí en Juan capítulo 14, versículo 24, el Señor deja muy clara la enseñanza y le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir a nuestra vida y iba a venir a la vida de ellos para recordarnos lo que Él había enseñado. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Exacto. Entonces, siga leyendo hasta el 26. Os he dicho Perdón, léalo el 24 otra vez. Póngale cuidado a las palabras, como el Señor aquí confirma su palabra. Léalo del 24 al 26. el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino Mía, del Padre que me envió. el Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Miren, el Espíritu Santo vino para recordarnos las cosas que Jesús dijo. Miren, mis hermanos, con esto yo no quiero invalidar ningún don, para nada. Si hay alguien que cree en los dones, soy yo, pero si hay alguien a quien Dios le ha alineado la vida espiritual, porque yo vivía en un mundo de misticismo, como les dije de un principio, desde que empecé estas clases. A mí me ungieron hasta con sal, me ungieron hasta con vino, me ungieron con una cantidad de cosas y me llegaron a hacer hasta actos de brujería, qué fatalidad, y habiendo leído la Biblia. Entonces, todas esas experiencias que uno vivió, de las cuales Dios mismo lo corrigió a uno, son las experiencias que comparto. Por eso no estoy compartiendo como yo les estoy enseñando algo. No, yo soy un testigo de Cristo, de lo que realmente es la vida del Señor Jesucristo. Tuve que estar en un extremo totalmente hundido en el misticismo y una cantidad de cosas que Cristo nunca hizo, para que después de que Cristo se me revelara a mi vida a través de un misionero llamado el pastor Lee, que allí me mostró a Cristo en su totalidad, sentado en un escritorio allá en su casa en México. Allí estaba frente a un tablero mostrándome la vida de Cristo, la dirección con Cristo, todo de Cristo. Y yo dije, wow, esto es tremendo. Yo voy en muchas direcciones, pero yo ni me parezco a Cristo, ni estoy yendo en la misma dirección con Cristo, ni estoy predicando lo que Cristo predicaba. Yo solamente nombraba a Cristo como pixeladas, nada más. Hoy en día se ha levantado un movimiento de shows en lugar del culto. Shows en lugar del culto. Entonces muchos han cambiado la enseñanza tan profunda de Cristo desde el púlpito, tan sublime, por una cantidad de cosas que lo que hacen es entretener las personas en vez de ayudarlas a edificar como Cristo quiere. Por eso hay que verificar qué estamos haciendo mal el día de hoy, o qué fundamento nos han puesto, o qué cosas hemos aprendido en el camino que Cristo nunca enseñó y que Cristo nunca hizo. Por eso hay algo que se llama el evangelio del yo y el de evangelio que yo mismo edifiqué. Muchos han cambiado prácticamente todo. Hoy se predica mucho sobre cómo ser exitoso o cómo Dios debe cumplir tus sueños. Dios debe cumplir tus sueños. Eso se llama antropocentrismo. Pongan allí, antropocentrismo. ¿Qué significa eso? Poner al hombre en el centro y no a Dios. El diseño de Cristo es el teocentrismo. Teocentrismo. Antropocentrismo es poner al hombre en el centro. Y teocentrismo es que Dios es el centro de todo. Dios es el centro de todo. Entonces, el que va a la iglesia para que se le haga el milagrito y que Dios lo prospere y Dios está, y ahora sí todo me va a salir bien porque Dios está de mi lado, eso es antropocentrismo. Y teocentrismo es que así no me vaya bien, como venga todo, pase lo que pase,
Dios está en el centro de mi vida y no lo cambio por nada. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Por eso hay que tener mucho cuidado con el concepto de la nueva revelación, que eso contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay líderes que dicen tener revelaciones frescas que no aparecen en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Graben eso allí, márquelo. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Por favor, la Biblia es la instrucción de Dios. La instrucción. Miren, por ejemplo, yo les mandé un versículo, ¿cierto? Les mandé un versículo porque estaba soñando y de repente el Señor me dijo, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y entonces yo dije, wow, gracias Señor por hablarme a través de tu palabra. Y ahí empezó, y en el sueño estaba rodeado de maldad y una cantidad de cosas. Y mira cómo Dios se reveló en un sueño, qué lindo es. Qué lindo. Y le escribí a todos. Y todos, wow, pastor, amén. Gloria a Dios por esa palabra. Hay sueños, claro que tenemos sueños. Nadie está invalidando los sueños, pero hay que tener mucho cuidado con la nueva revelación. Porque eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. La nueva revelación les estaba llevando a desviarse del evangelio. Léalo, por favor, hijo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sigue, por favor, para que se den cuenta Mas, que si aún un ángel, miren aquí, si aún un ángel del cielo, aquí mete, mas vean, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. siga. Como antes, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el versículo 10, miren lo que dice, el apóstol Pablo estaba dispuesto a enfrentarse, a defender la doctrina de Cristo. Léalo, por favor, así las personas de pronto se disgustarán con él. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que Cristo enseñó. Por eso Hechos capítulo 2, versículo 42 nos muestra qué era lo que tenían las personas y qué era lo que estaban aprendiendo las personas que fueron allí bautizadas como 3,000 personas, qué era lo que se les enseñaba. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí no habían cosas raras, ojo ahí no habían cosas raras. Allí lo que había era la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza que Jesucristo les había grabado durante 3 años. Allí no había motivos personales, allí no había falsa fama, falso éxito, allí no había el yo, allí no existía el yo, ni mi propio evangelio, sino mi evangelio, el evangelio de Cristo. Eso era lo único que existía allí. Allí no había piano, allí no había guitarra como para crear un ambiente celestial. Allí lo único que había era palabra, palabra. Palabra de Dios. Ellos entendieron que el poder del Espíritu Santo era para que se convirtieran en testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Para eso iba a venir el poder del Espíritu Santo, para que hablaran de Cristo en todas partes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra.
Entonces, cuando recordamos la historia del faro, la historia de ayer, el faro era la palabra. El capitán era el que iba en el barco, ¿sí? Y el del faro, el que estaba dirigiendo el faro, le decía, muévete 10 grados, y el capitán no hacía caso. Entonces, el faro es la palabra, y de nosotros depende obedecer esa palabra. Por eso, recordando la historia del capitán y el faro, el capitán quería que el faro se quitara de su camino. Pero el faro es una roca fija, es la palabra de Dios, es Cristo mismo, Él es nuestro faro. No podemos quitarlo, sino que tenemos es que afirmarnos sobre Él, sobre la roca. Pongan allí el pragmatismo, pragmatismo. Esto significa que muchos dicen, por ejemplo, esto funciona porque viene mucha gente. Eso es pragmatismo. Esto funciona porque viene mucha gente. Pero funcionar no significa que sea bíblico. Así que si el método no está en la palabra, es un naufragio seguro. Entonces, el hecho de que algo funcione no significa que sea bíblico. Por eso es más importante ser bíblicos. Ser bíblicos. Aferrarnos a la palabra. ¿Qué fue lo único que hicieron los discípulos estando allí frente a esas miles de personas en sus primeras predicaciones? Solo hablaron de Cristo y habían orado durante 10 días y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo, allí no estaban borrachos, ni estaban así como caminando hacia los lados, no. El Espíritu Santo los llenó de poder para que hablaran en otros lenguajes. Habían africanos, habían chinos, habían medopersas, habían de diferentes ciudades y de diferentes lenguas. Entonces ellos, a través del poder del Espíritu Santo, ellos predicaban el evangelio, y las personas de otros países les escuchaban hablar en su propio lenguaje. Los que decían que estaban borrachos eran personas que se burlaban de los discípulos. Decían, ay, mire, están ebrios, están ebrios. Entonces, démonos cuenta cómo las personas, escuchen aquí, démonos cuenta cómo la burla del diablo hace pensar que el empoderamiento del Espíritu Santo es como una borrachera. Y resulta que las personas que estaban allí siendo empoderados por el Espíritu Santo estaban en sus sentidos cabales y hablaban bien, no hablaban como borrachos, ni hacían movimientos como borrachos, no, se levantaron, fue a predicar el evangelio. Es más, ellos estaban sentados cuando estaban orando, y de repente vino allí el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó a todos. Entonces, pragmatismo es empezar a meter cosas dentro de la iglesia que pueden servir, pero que no son bíblicas. Eso es pragmatismo. Puede funcionar, pero no es bíblico. Y ahí es donde yo tengo que empezar a confiar en lo que Cristo enseñó, porque lo que Cristo enseñó es bíblico, y ellos, como les digo, no tenían un piano, no tenían una guitarra en ese momento, no movían sentimientos ni emociones, los estaban buscando para matarlos. Lo único que tenían era el método, el mensaje y el modelo que Cristo les enseñó. ¿Qué hicieron? Oraron durante 10 días, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, allí salió la lengua de fuego, empezaron a hablar de Jesucristo. Las personas con el evangelio de Cristo se sentían reargüidos a tal punto que se convirtieron como 3,000 personas. Y lo más hermoso es conocer a unos discípulos que no tuvieron pragmatismo, que no dijeron, venga, este método así diferente nos funciona. No, era la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. No cambiaron absolutamente nada, porque el Espíritu Santo los guiaba a que enseñaran lo mismo que Jesús había enseñado a ellos. Entonces, pongan allí la inerrancia. La inerrancia. Esto significa que la Biblia no tiene errores. En su mensaje original no hay errores. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Si creemos en la Biblia, si creemos
que la Biblia falla, entonces nosotros nos volvemos los jueces de Dios. Por eso cuando usted lea la Biblia, usted entienda que es la palabra de Dios y que todo lo que ha dicho en el Antiguo Testamento se ha cumplido y que todo lo que ha dicho en las profecías se van a cumplir también. Pero como la Biblia no falla, ella es la que nos juzga a nosotros por todo lo que hacemos. La misma Biblia nos muestra si estamos yendo en una dirección equivocada. Entonces hay que tener mucho cuidado. La palabra pragmatismo es una palabra difícil de pronto de aceptar. Es la idea de que si algo funciona o da resultados rápidos, entonces debe ser bueno. No. Por eso, año tras año, yo era un pastor que vivía verificando como cosas, invitaba a personas a la iglesia y hacía venir mucha gente. Y yo decía, esto sí funciona, lo vamos a adoptar aquí y lo vamos a adoptar aquí. Pero cuando viene uno a pasar todo por la escritura, resulta que hay cosas que Cristo nunca hizo y que Cristo nunca mandó. ¿Qué es eso? Pragmatismo. Por eso, Cristo, pongan allí, Cristo, el final del camino. Cristo, el final del camino. Vamos terminando. ¿Qué significa esto? Que estudiar la Biblia no es solo aprender datos, es conocer la vida del Señor Jesucristo. Eso es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es conocer la vida del Señor Jesucristo. A esto se le conoce como cristocentrismo. Pongan allí, cristocentrismo, 2 puntos. Cristocentrismo, 2 puntos. Esto significa que Cristo es el centro de toda nuestra doctrina. Cristocentrismo, 2 puntos. Cristo es el centro de toda nuestra doctrina. La palabra doctrina, pongan allí entre paréntesis, la palabra doctrina significa de todo lo que nosotros enseñamos. Él es el centro. Y si lo que yo hago, Cristo no lo hacía, y si lo que yo enseño, Cristo no lo enseñaba, entonces debo alinearme en mis enseñanzas, en mis hechos y en cómo estoy caminando como discípulo. Si una práctica o una enseñanza te hace amar el dinero, el poder o a ti mismo, en lugar de amarlo a él, eso se llama una desviación. Hay muchas personas que realmente aman es el dinero y aman es las cosas y aman es las cosas materiales, pero no aman a Cristo y por eso no hacen la obra de Cristo. Por eso les cuesta ir a la iglesia. Una persona que ama a Cristo y que va en la misma dirección con Cristo puede salir agotado de su trabajo, puede salir, mejor dicho, le puede doler la cabeza, lo que sea. Me voy para la iglesia porque es que, Cristo me va a sanar. Cristo me va a sanar. Pongan allí, lo eterno versus lo pasajero. Lo eterno versus lo pasajero. Entonces, lo pasajero son las modas en las iglesias que cambian cada año. Eso es pasajero. Eso es pasajero. Pero lo eterno es la palabra de Dios. Conocer a Cristo, mostrar a Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 35, nos habla muy claro acerca de esto. Vamos a leerlo, Rochita, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces las modas van a pasar. No estoy diciendo que vaya en contra de las modas. Tampoco le estoy diciendo de que usted tiene que ver raro a una persona que va con el cabello esponjado, que llegó con el cabello rojo, que llegó con el cabello amarillo. No, 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 no. Lo más importante es el fundamento de Cristo en la vida de esa persona. Eso es lo más importante. ¿Sí? Pero no empecemos a hacer cosas que lo que hagan es alejar a la iglesia, a las personas de la iglesia. Porque hay muchos modelos, por ejemplo, modelos en el mundo que se suicidan, que viven en depresiones y no se acercan a una iglesia porque dicen, no, yo
con el trabajo que yo tengo, yo no me puedo acercar allá. Primero tengo que dejar el trabajo para acercarme allá. ¿Por qué hay personas, por ejemplo, que tienen minas de oro y no se acercan a una iglesia? Porque hay iglesias que dicen que ponerse una cadena de oro o ponerse una manilla de oro o un dije de oro o cualquier cosa de oro es del diablo. ¿Mm? ¿Por qué el que está ahorita en la playa de pronto con 2 yates allí parqueados y un velero que toda la vida se ha puesto una pantaloneta y un esqueletico y unas chancletas, que es un multimillonario, que en la mañana se levanta y de pronto se asolea y todo, que eso él no lo ve como algo malo, sino parte de su cultura? ¿Por qué no se acerca a una iglesia? Porque ponerse esa pantaloneta y ese esqueleto para muchos es pecado. Entonces, pragmatismo, hay que arrancarlo. Hay que arrancarlo. Y hay que arrancar todo lo que no va en la misma dirección con Cristo. Por eso doctrina, pongan allí, doctrina es el conjunto de enseñanzas fundamentales. Es el conjunto de enseñanzas fundamentales que forman la base de nuestra fe. Es eso. Es el alimento que define lo que creemos y cómo vivimos. La doctrina es muy importante. Termino con esto. El apóstol Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Mira, hasta les hablaba del pragmatismo, no vayas a empezar a meter cosas que no son. Prácticamente le estaba diciendo esto, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Estamos tratando de que Dios se adapte a nuestros planes, o estamos nosotros adaptando nuestra vida a sus planos. Hazte esa pregunta. ¿Estás tratando de que Dios se adapte a tus planes? ¿O estamos viviendo para adaptarnos a los planos de Dios? Así que la seguridad de nuestra iglesia no está en qué tan creativos seamos, aunque debemos ser creativos, ¿sí? Sino en qué tan fieles somos al diseño que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Dios Todopoderoso, que nos has permitido recibir en este precioso tiempo de estudio. Oro para que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, podamos crecer en esa dirección clara, en esa ruta perfecta que tú le marcaste a tus discípulos, que dejaste muy establecido, que el mundo pasará, pero tus palabras no pasarán. Así que gracias por esas enseñanzas que nos dan crecimiento, que nos dan formación, para que la brújula, para que ese faro de nuestra vida espiritual sea tus sagradas escrituras, viéndolas desde el marco de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en sectas o herejías, sino que toda la Biblia la leamos a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, quien es la palabra de Dios encarnada aquí en la tierra, que escogió a sus discípulos para que anduviesen con él, para dejarles el método, el mensaje y el modelo que habrían de seguir. Y han pasado, Señor Jesús, 2000 años y pico de historia, y ese método, ese mensaje y ese modelo no debe cambiar, aunque las modas cambien, aunque la tecnología cambie, aunque las culturas allí evolucionen y cambien. Lo que tú nos entregaste, Señor, es eterno y no debe cambiar, sino que se debe aplicar tal y como tú lo enseñaste a tus discípulos. Muchas gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús el Cristo y todos unánime decimos amén y amén.